déjame charlatanizar el tema, déjame aterrizar el tema. ¿Cuáles son esas posverdades que crea, por ejemplo, la cotidianidad dominicana? Yo te voy a poner un ejemplo para aterrizar esa parte. Hace 10 años más o menos, 10 años. de manera aproximada, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hubo un profesor de comunicación social que hizo un experimento social. Ese experimento consistió en buscar en internet una figura de un animal raro, chupacabra, extraño, que no existía, y anunció en los medios de comunicación, en las redes, los medios de comunicación hicieron eco, la televisión, la prensa, de que en el baño de la Facultad de Economía, que en ese momento estaba en reparación, apareció este animal raro. El chimontrófilo. Sin mentirte, durante un mes, le costó el empleo durante eso. un mes se estuvo hablando de ese supuesto animal que apareció en la facultad de... Y usted hacía una encuesta en la sociedad dominicana y era verdad. Y hay gente que lo había visto. Era verdad. Y hay gente, que dice, afirma haberlo visto pero en el campo. Exactamente. Una Fíjate, señora de entonces, Sebisco, sí. como un rumor que empieza precisamente como una pequeña bola de nieve, en la medida que va rodando, se va convirtiendo precisamente en una gran verdad. Entonces usted y considera... eso no es nuevo porque ya con los alemanes de la segunda con Hitler, ¿verdad? Y Goebbels. Sí. Exacto. Había planteado que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Pero mira, el rumor. Mira, Yo hasta tengo el una rector- mentira aquí que se convierte, que toda la semana crea una verdad, 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 pero no va a decir que son, ¿no? Mira, Me cortan el programa. el propio rector lo llamaron de cadenas internacionales. Que el animal era. Que sí que era. Y él llama al amigo, al sujeto y le pregunta, mira, ¿tú estás seguro que es verdad el asunto? Le dice, sí, rector, dele para allá. Hicieron una rueda de prensa y salieron el rector. Y el rector empezó a teorizar sobre eso. Cuando después le dio para atrás, el rector lo llamó. En el famoso libro Era Franklin García Fermín. La guerra del ahí. fin del mundo de Orson Welles. Sí, pero Que mira, se paró en la radio. Mira. En la Z de allá. Porque era en la Z. Y bienvenido era el director de aquella época, ya en el año 1919, 20, no, 30. Fue como después del decalabro económico. Sí. El tipo se paró en una emisora de radio en Kentucky, en Alabama, un sitio del sur, y comenzó a decir que en este momento estaban entrando los invasores. Y creó el rumor, creó un pánico increíble allá en... para Y traerlo aquí en acá. San Pedro, con el famoso terremoto que hubo, que venía, un maremoto que iba entrado por San Pedro, mucha gente fue a parar al mirador a las 12 de la noche. Mi mamá me hace el cuento de un sobrino, un primo hermano de ella que era muy fuñón. El tipo agarró y cogió una manguera y se mojó los pantalones y salió corriendo. El mal está entrando, ya usted sabe. miren, El juidero. El juidero, mi hermano. desde siempre las emociones han tenido un gran impacto en la toma de decisión de los sujetos. Totalmente. Totalmente. Tanto los griegos lo habían hablado, como también en la época de la antigüedad, en la época media, también se había hablado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto? Que se ha descubierto científicamente, con el auge sobre todo de la neurociencia y los estudios biológicos, el impacto que tiene en las emociones, en la manera de creer de las personas. La mayoría de la gente, cuando están en una discusión, piensan que están defendiendo la realidad y no se dan cuenta que lo que están defendiendo es la construcción que ellos han hecho de esa realidad, influenciado, que aquí es que viene el tema de la posverdad, que nace en la posmodernidad. Ellos piensan que están defendiendo la realidad y son una creencia que han construido sobre la base de las emociones. El poder se ha dado cuenta de eso y con el gran auge de la tecnología, insertado en lo que son las redes sociales, ahora lo que han hecho es lo que sucede cuando hay una inundación, que hay mucha agua, pero el agua que hay está contaminada toda. Y se le hace difícil a uno consumir esa agua porque lo que va a hacer es que te va a hacer daño. Ese discurso tuyo, ¿podríamos ejemplarizarlo? Es un discurso mío eso. No, la posverdad más importante en el... sí. Esa narración que tú has esa hecho. narración, sí. Vamos a hablar de los relatos. Sí. Pero vamos a volver a eso porque hay una verdad y una realidad. Hay una posverdad y una realidad. Y es la evolución y la creación. Sí. O sea, el concepto de evolución es una realidad científica. La
creación Génesis. es una verdad transmitida a través de, como dice el profesor Francisco Acosta, la necesidad de crear mitos para unificar. Te está metiendo hondo tú. Entonces, ¿Y quién Te tiene está más autoridad? metiendo hondo. Ahí voy. Sin embargo, usted hace ese programa, y lo hemos hecho 17 veces en la receta en los últimos 15 años, y la verdad que se genera y la verdad que se impone todavía, claro, en República Dominicana, donde los bachilleres tienen un sexto de primaria, es la creación. O sea, la gente sabe que el hombre evoluciona y que la ciencia dice que evoluciona, pero vuelven y caen en la diatriba de la creación. Se acomodan. Porque la verdad se acomoda a la necesidad psicológica, De sentirse social del individuo. Sí. Es como dice Noel. La realidad es un constructo individual en un momento dado. Aunque quién es que da, y ahí ya entro oficialmente a Michel Foucault, quién es que da los requisitos de construcción de la verdad. Las instituciones de poder. Claro. Por eso Foucault se habla de la policía, del manicomio, el panóptico. Del juzgado. El panóptico, ¿no? Del juzgado. Exacto. El panóptico, que ahora es el panóptico digital. Ahora, ¿quién crea la verdad ahora? La media. ¿Y quién es el dueño de la media? Y ahí me voy a Byung-Chul Han. El mercado. Y los medios El de mercado comunicación. te crea la media. Sí, Es señor. que yo diría que no es la verdad que lo crea. Pero yo creo que el ser Francisco, humano lo que crea son los relatos y los grandes metarrelatos para influir en la grande mayoría. Francisco, Pero la realidad no siempre va a estar existe. ahí. Déjalo. La realidad siempre va a estar ahí, porque la verdad siempre va a estar ahí, porque siempre la realidad, cuando concuerda con la subjetividad, la objetividad cuando concuerda con la subjetividad, es un hecho. Dele. Dios, mediante un telescopio, Sí. comprobó lo que se estaba en teoría en ese momento mediante cálculos matemáticos, Sí. que era que la Tierra era el centro del universo, no era el centro del universo, sino el Sol. El sol, sí. Pero ¿qué ocurre? Posteriormente los investigadores no han podido explicar cómo con la técnica del vidrio pulido que había en ese momento, Galileo pudo ver lo que él dijo que vio. Y sin embargo, durante mucho tiempo, la gente concibió eso como lo de Galileo como una verdad. Bueno, ahí como una verdad científica. Ahí se cae tu teoría, Frank. Como una entonces. verdad científica. Lo que quiere. Fíjate que entonces la verdad existía independientemente del relato que hiciese Galileo Galilei. Lo que era falso era el relato. Lo que era falso era el relato, porque en ese momento no había posibilidad. Pero el relato era asumido como algo verdadero. Se asumió. Y acuérdate Es que él los toma, relatos siempre él toma, mira, pero los Giordano relatos siempre Bruno, son asumidos como que algo sí murió verdadero. por lo que él consideraba que era Ahí se verdad. le dieron Giordano Bruno ahí se le murió. dieron una quemada. Una quemada. Claro, no, que Pero los relatos Me dicen siempre- que lo quemó un curita chiquitico él, con una sotana grandísima. Un demonio era el curita ese. Pero Nicolás Copérnico también tiene que manejarse en el ambiente que Muchacho. se estaba viviendo. Y luego. fue el de la misma teoría? Y fue, sí, porque ellos Sí, se pero continúan. Copérnico dijo, está bien que sí, pero no. Ajá, pero claro, pero se manejó también. Porque él no publicó su texto en esa época sobre el movimiento de No, los... lo publicó en la cama No, para que no lo quemaran. Ah, el día que se él se murió, manejó. ese mismo día se murió precisamente. No sabes si fue que lo y mataron, Galileo ¿verdad? tuvo que decir, no se mueve. Y después, ¿verdad? Se retrató calladito. Lo que te quiero decir, mira, Fran, Francisco, la realidad existe independientemente de mi voluntad. No, oye, la realidad es Pero todo no, lo ya que es- mi existe. pregunta es, Sí, pero oiga, la realidad existe pero independientemente. vamos a ponernos de acuerdo. Usted La existe, realidad ajá. es todo lo que existe. Pero existe tanto la realidad objetiva como la subjetiva. Porque la creencia en Superman, en los dibujos animados que de muchachos, unifica tanto que la gente va a Disney World de procesión a ver lo que Disney en su época diseñó para consumo masivo Sí, de la pero grande masa. se suicidaron muy pocos niños. Se tiraron de un edificio con una toalla envuelta creyéndose Superman. Entonces, hay una... Ahí, O sea, ahí viene la realidad de nuevo. No, no, y esto es no, la... ahí se produce algo que se llama contrato psicológico. Bueno, no, y es lacaniano. Es puramente, diríamos que esto es
puramente lacaniano sobre el concepto de mi verdad y que yo soy Superman, pero el carajito no se atreve a tirar. Sí. Y no es de que todos los papás le dijeron a los niños de chiquitos, cuidado con tirar. No. Es que el mismo niño autorregula. Se ponía la toalla, pero no se subía No allá se arriba. subía allá arriba y se tiraba. Entonces hay una intuición hacia la verdad, hay una intuición hacia el conocimiento racional científico. Claro, eso está ahí. Eso está precisamente en la estructura cerebral del ser humano. Es decir, la visión objetiva y subjetiva ya está ahí en esa dinámica cerebral en el ser humano. De suerte que para el ser humano existe tanto lo objetivo como lo subjetivo. Y la verdad no está ni en lo objetivo ni en lo subjetivo. Pero- ¿Y dónde está la verdad? No, pero- Es la entonces? interrelación. Sí, no, En- mira, ¿Cómo es la con- interrelación? Mira, tradúceme eso, porque el interrelación. conocimiento es una construcción. El conocimiento no está en los libros. El conocimiento no está en la memoria de un celular. El conocimiento no está en la memoria de un ordenador o de nuestro cerebro. El conocimiento está en la interacción. Es una entidad dinámica. Sí, pero mira, Dinámica Fran, compleja. lo que está en la estructura cerebral es el instinto de sobrevivencia, la búsqueda del placer. Y el sujeto va a acomodar cualquier realidad y la construye sobre la base de su beneficio. Y está en el Eso cerebro es lo que- la capacidad de asombro. El ser humano no La busca... capacidad de asombro. Es decir, esa capacidad del ser humano Mira, preguntarse a nadie le el porqué interesa de la las verdad, cosas. a nadie le interesa la verdad. Por encima del placer y de la De las sobrevivencia. emociones. No, fuera de ahí tú no debes Eso buscar, fue lo porque que... eso no tiene sentido. Es que esa es la gran conclusión nietzscheana. De Nietzsche. Cuando él manda al carajo al idealismo y habla del vitalismo dionisíaco. Es que el placer es lo importante. Y eso se ve a diario y ahí es que yo quiero llegar, porque yo quiero llegar a lo que va a pasar en este país. La verdad de este país es que hay elecciones el día 17 de mayo y hay otra eleccioncita ahora, ¿el qué día de mayo? 16. El 16 de febrero. Esa es la única realidad real. Hay elecciones y punto. Ahora, Y hay un relato. Cada candidato está construyendo su propio relato. Y su de qué va propia a ser el ganador. posverdad. Y su propia... ¿Quién, claro, quién su va a propio ganar? relato. Aquel que tenga mayor capacidad de excitar, ¿sí? no, A los votantes. no. Va a ganar aquel que tenga más compromiso económico y cuánta gente tiene la esperanza de montarse en ese caballo. Ahí No, está. va a ganar el que hable más mentiras. No. El que hable más Sí. mentiras, el que va a Pero ganar. esa No, cosa, claro, ¿cómo es? claro. No, Claro, es que- porque es que las masas no están preparadas para escuchar la verdad. El día que las masas estén preparadas para escuchar la verdad, viene la liberación. Bueno, No existirían los políticos, entonces. en la República, Oye, no existirían los mira, políticos. en la República de Platón lo plantea claro. Ah, pero en Platón, pero es que Platón. Y lo dice que si hay la alguien que democracia tiene- griega, oye, la democracia griega, No, no. la democracia más perfecta, excluía a las mujeres y a los esclavos. Pero todavía hay exclusión. Y a los brutos. Pero- y a los grupos. Ajá, pero esa misma ¿Cuál era la democracia? De la Sí, inteligencia. pero, De las ideas. Y lo yo di- estoy de acuerdo. La democracia solo es ¿Cómo? posible Usted- entre ser inteligente. Oye, la gente que no Una tiene pregunta, capacidad aquí, racional, entre que tú no hay y yo, pensamiento crítico, Fran- no puede haber democracia. Francisco no hay Acota, democracia. Francisco Acota, después que tú tienes 50 años estudiando, metido en las facultades de filosofía, yo te voy a hacer una pregunta bien simple. Bien simple la pregunta. A ver. ¿Tú crees? Tú me la vas a contestar, pero quiero que me la contestes. Este es peor de si tú crees en Dios o no. Y Si tú no me puedes va a estar votar haciendo- después de esta tú no pregunta puedes que me hacer vote. preguntas No, que yo están la, fuera de lugar. bueno, yo la voy a hacer y me excusan los demás. Y me excusa Bienvenido Rodríguez, Bueno. Alvarito. Aunque Alvarito lo ha pensado y lo ha hecho muchas veces a su forma, lo que pasa es que él no es Ten medio cuidado, políticamente ten correcto. cuidado, No, yo no Héctor, soy. ten No, cuidado. escúchame. Vamos a hablar en serio. Vamos a sincerarnos aquí. Hay elecciones el 17 de mayo. Es verdad que luego de... Y es una pregunta que se le hacen todos los muchachos. Todo el mundo se la ha hecho. Lo que pasa es que no lo dicen los medios. ¿Usted cree que es posible, Francisco Acota, hablando de la República de Platón y las ideas, que yo... No me voy a poner yo, voy a poner Eladio. Eladio tiene 30 años de estudio. Todos los días estudia del mundo. Y resulta y viene al caso que para cuestiones de banca y pool, el voto de Eladio cuesta igualito que el voto del hijo de la gran puta que va a vender el voto por 1,000 pesos. Esta es una realidad real. Esta es una verdad kantiana. El voto mío cuesta igual que el voto que van a comprar los políticos
el 17 de mayo, ahí en Barahona, en Duvergé, en Cotuí y en los barrios. Va a valer el mismo. Pero cuando usted habla de esa posverdad, y esa verdad real, usted dice, y el único que vende su voto es ese infeliz tecato del barrio que le dieron una milonga, 1,000 pesos y un picapollo para votar. Cuando usted que me está escuchando, clase media baja, la única razón por la cual usted va a votar por X es porque usted gana 8,000 pesos en un puestecito. Y que los empleados públicos van a votar por el que está para que ellos se queden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una democracia o de un mecanismo de supervivencia primitiva de la mayoría de la población? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué mi voto tiene que valer igual que el voto del analfabeto, que nunca en su vida ha hecho más nada que no sea respirar? Excúsame, aunque parezca un monstruosa la pregunta. Dígame usted filosóficamente, ¿cómo resolvemos este problema? Hay dos cosas. Los griegos tenían claro esa situación y por eso lo resolvieron. ¿Cómo? A los esclavos que no tenían acceso a la educación y que no tenían acceso a la capacidad de filosofar, no tenían derecho al voto, porque no había criterio para eso. Y punto. Las mujeres, que en ese momento tampoco. ¿A la mujer? Aristóteles Sí, la consideraba que era un animalito de ideas cortas y cabellos largos. Sí. ¿Decía quién? Aristóteles. No, pero decía eso, Aristóteles decía eso. eso. ¿Qué es lo que Y que decía el Ni Aristóteles? después de Ni lo retomaba. Sí, pero Esa era la visión que yo tenía de la mujer. Pero ¿cómo era que Pero decía entonces Aristóteles? yo no. Por eso, Ya, déjalo ahí. Por No eso lo la repite, excluía. no lo repite. No, por eso la excluía. Yo estoy hablando de los griegos, esa Exacto. democracia perfecta, Ok. que hoy todavía sigue siendo un pero usted modelo le de dice democracia. perfecta, doctor. ¿Ah? Porque no votaban ni los brutos, ni los esclavos, ni las mujeres. No, por eso era por eso- perfecta. Ellos creían que por eso era perfecto. Porque, Ah, ok. porque es que No, no, por es eso que no. ellos no, Señores, aprovechen que este es el No. último programa de la lo que receta ocurre médica. lo que ocurre es que la realidad todavía hoy en día sigue siendo así, la misma. ¿Cómo? ¿Cómo es? Claro. Pues yo tengo razón En cuando donde- hago la pregunta. Claro que sí, claro. Toda la Oh. razón del mundo. En una sociedad excluyente, donde el alto índice de analfabetismo en la cultura, los países occidentales sigue estando ahí, no estamos muy diferentes a esa estructura clasista de los griegos. Mire. Seguimos siendo igual. Francisco, oye. Entonces usted, ¿cómo tú manejas la masa entonces? Usted la va a manejar a través de un gran relato. Ay. Un Dios ahora que se llama el Dios dinero. Exacto. El Dios dinero. No importa que sea 8,000 pesos, que sea 1,000 pesos. Lo que mueve al mundo hoy en día, en función de los grandes metarrelatos. Por eso yo veo con ojeriza ¿El dinero es un metarrelato? cuando la gente claro que sí. Usted citó a Harari ahorita. Sí, Y Harari sí. trabaja precisamente de que el gran metarrelato de la posmodernidad dinero. es el Sí, dinero. lo dice. Ya eso en Homo Deus. Oye, es el en Homo dinero, Deus lo dice. claro, Homo es el Deus. Cuando él dinero, pase es el capital, Entonces, es el capital. No, pero yo le voy a decir algo. En pero Homo Deus, sí. yo creo que es una continuación. de Eladio, Homo yo creo, sapiens. sí, es una pequeña continuación, es una de las aristas, porque va a continuar en 3 grandes aspectos. Eso, Harari, que lo he visto personalmente Ya. en conferencias. Pero lo que yo puedo decir no lo puedo decir aquí, no. ¿Cómo así? Yo lo voy a decir fuera del aire. Espérate. Cundo. Como los viejos tiempos, sácame del aire. Sí, porque Espérate. tú estás irreverente hoy. Ya, La receta médica de la Z. Ya sabes. Ya, Ok, ya estamos sé. fuera del aire. Me dice, me está hablando un político, un amigo. No voy a decir qué partido, porque es amigo mío, no se lo voy a decir a ustedes. No estamos en el aire, no estamos. no estamos. Y me dice, Eso no se dice. Guerrero Heredia, así mismito, estas fueron sus palabras. Tanta mierda y tanta ciencia que tú hablas, tú y 2 gallos locos más que hablamos en televisión y aquí en la Z. Tú no sabes. Ah, pues tú estás ahí también. Sí, no, el audio está ahí. Ah, Me dice, ok. tú no sabes que toda esa pendejada que tú hablas de filosofía y de ciencia le llega a 180,000 votantes. Y yo, no, mi hermano, la Z101 se escucha más de 2 millones de personas sí. al día. Eso está probado. Es una Está institución probado. ya, Y me dice, sí. ay, tú sí estás pendejo, man. La verdad que tú te crees la pendejada que tú dices. Tú puedes influenciar en 3 o 4 mil personas. Un bultico, con 5,000 papeletas de milonga, que son 5 milloncitos de pesos. Compro yo el senador de Jimaní.
Te dijo él. Sí, claro, mano. De Amilonga. Pues 5,000 votos en Jimaní ponen al vicepresidente que haya que poner. Entonces, cuando tú te das cuenta que esa verdad, al final, no importa, porque la posverdad se va a imponer. Sí. O sea, la mentira se va a imponer. Mentira, claro, Y entonces ahí le digo yo, pues nosotros nunca nos van a votar la Z, ni lo programas, porque el Estado nunca puede, porque como uno no influye en nadie, pues no hay problema. Pero es una realidad. No va a haber una llamada. Sí. Uno lo que influye es en 2 o 3 pendejos que le gusta esta vaina. Y entonces, ¿cómo No, se- ese es la vida. Vamos al aire Pero primero. vamos a Échame al aire. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Sí, Z. Excúsenos, sí. estuvimos fuera del aire en anuncio, pero era que yo quería comentarle algo a estos muchachos. Sin embargo, eso quizá uno no lo... No, yo no quiero ni hablar. Ya, No, ya pero uno no se rinde. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque escuchen 13 personas, no importa. Este es un tema que a través de la vida hay gente que maneja la verdad, pero la verdad, no la posverdad. Y nosotros Entonces, queremos cuando aquí hablamos de explicar. posverdad, jóvenes, aclárenme lo siguiente. Posverdad Estamos es... hablando de mentira, una mentira No, emocional. Una opinión no fundamentada. No, Una mira, opinión no fundamentada. Mira, en hechos mira. reales, pero sí en hechos emocionales. Mira, O sea, una verdad, Exactamente. una verdad manipulada. Porque Mira. lo que tú haces es que el hecho real lo manipula y lo acondiciona tú. Como ejemplo, mira, lo, hay ejemplo miles, de esa no, hay miles de condición. ejemplos. Hay ¿Tú miles sabes de qué? Vamos a hablar mira, con el pueblo lo que, de cuál es su posverdad. lo que ha hecho el emisor Interesante. es identificar la debilidad del receptor, que son las emociones, y entonces construye el mensaje de tal manera que active esas emociones. Y por ahí le mete entonces o Yo- sea que los anuncios que vemos en la televisión, un ladrillo. todos los anuncios Claro del que sí. progreso, Cada quien lo del percibe de manera bienestar, diferente. Y lo construye en base a las emociones, no a la no a la información. realidad. A la no gente realidad. no le interesan los hechos, le interesa el estado emocional que produce la información que le llega. En la interpretación. Ya, y actúa en base a eso. Nietzscheanos, somos nietzscheanos. ¿Sí? Pero Nietzsche derrotó a Kant en Ahí ese sí, sentido. claro, Sí, sí. Nietzsche Sí. derrotó a Kant, no A Kant. solamente a Kant. En la no. posmodernidad, la verdad Solamente a Kant. posmoderna es... Exactamente. O sea que nosotros nos Cristiano. conformamos como seres humanos con lo que emocionalmente sentimos frente a un acontecimiento. Y no son los pobres. Y nada no más. me importa No, los si es pobres. verdad o Y mentira. no yo te son los diría, pobres mira, nada mira, más. Mira, a los No, pobres, no, claro. a los Todo el pobres, mundo. no, mira, Claro. mira. A los pobres con una milonga el día de las elecciones. Exacto. 4 millones. A la clase media con un puestecito. Sí. A la clase media baja con un bonogá y una tarjetica. Y a los ricos lo hacen cómplices. Y entonces... Mira, en la Universidad Le dan una Autónoma, parcela. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el que menos sabe tiene una maestría, porque si no, no entra, no estuviera ahí. Sí. Sí. Ya lo sacaron. Y en esa universidad hubo un candidato que me dijo personalmente, dijo, mira, a la gente lo que tú tienes que decirle lo que ellos quieren escuchar. Ya. Pero eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero no estamos dispuestos a eso. Pero desde la época de... Pero por eso perdieron los por- dos. ah, Por bueno. eso perdieron los dos. No, ya ustedes no van para parte, Ya, ustedes no son bachateros. es que ese Vamos psicópata arriba, para vamos a eso, escuchar al pueblo. ¿Cuál es la posverdad del pueblo? Buenas, buenas, buenas. Sí, buenas. Dígame Yo la creo que mentira que usted se quiere creer. La mejor posverdad, yo creo que es la venta del alcohol. Que la gente sabe que hace daño y como quiera se lo bebe. Wow, Ey, interesantísimo. interesante. No, pero Esa mire, sí está no, mira, interesante. mira qué interesante es esto. Sí, señor. Tanto así que cuando, y eso es real, señores, quien sataniza el uso de la cannabis sativa, de la marihuana, en los años 40 y en los años 50, son los que tenían el mercado del tabaco. Ujú, sí. Recuérdense que en los años 40 y 50, Philip Morris y compañía, aquí fumaba hasta el caballo de la Marlboro, Sí. fumaba. ¿Ustedes no se acuerdan del anuncio? Pam, pam, que se murió de cáncer, Sí, por señor, cierto. sí, señor. Le dio un maldito cáncer al vaquero ese. Y Pero el otro, hay- el camello. entonces, los camels, sí. Camel, sí. Que tenía una mujer en cuera Exacto. en el cosa. Pero el punto está en que se creó esa verdad y todavía está No, lo que satanizada. llamó la publicidad engañosa. No, y está todavía está satanizada el concepto. Pero el concepto de la marihuana sigue satanizada por la posverdad del alcohol. Todo el mundo sabe que un alcohólico termina cirrótico. Y todo el mundo le da un traguito de romo a su hijo a los 15 años para prepararlo. Entonces tú dices, coño, lo estás preparando para la cirrosis. Ah, no, que antes de la cirrosis se bebe mucho.
Pero tú quieres ya comenzarlo a preparar la cirrosis. Fíjate cómo la verdad cambia. Fíjate cómo la ¿Cómo verdad se disminuye? ¿Tú es quieres una relativa. cervecita? Y Una ya. cervecita. Es una nada más, es Por una. eso Freud fue tan grande, aunque lo criticaron demasiado, pero fue tan grande Freud por eso. No. La mayoría del comportamiento de nosotros es inconsciente. Un alto porcentaje, la teoría del iceberg. Más que Freud después, eso lo sintetiza Jung. Sí. A nivel social. Un sobrino de Freud precisamente fue uno de los mejores publicistas. Precisamente. Buenos por el días. tema de la posverdad. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su verdad? Esto, primeramente, muchas felicidades. Y realmente he aprendido mucho. Me encanta su programa. Pudiera ser diario ese programa. Lo que pasa es que tenemos que, todo en la vida es subir y bajar. Por ejemplo, tú subes los lunes, subes los martes, te queda igual los miércoles y baja los jueves. Es el fenómeno de la receta. Ahorita ustedes mencionaron una fórmula que sería la solución de este país. ¿Cuál? De darle un examen, de medir el intelecto de la persona cuando vayan a sacar la cédula. Y el que tenga hasta un índice muy bajo, ponerle no vota. Señores. Él no vota. Tú te pareces ahí a Franklin Mirabal y que, señores. Perdón. Señores. No, pido disculpas, Yo te voy a decir una cosa, Esa sí está genial. No vota. Lo que pasa, señor y amigo, que si medimos la intelectualidad, no va a haber gente ni para sellar no vota. No va a haber gente ni para sellar. El problema, Como decía, ¿quién fue que dijo este famoso filósofo, escritor? Concho, Noel. ¿de qué época? Horkheimer, en la época dijo, vinieron a buscar a los comunistas, y yo me quedé tranquilo porque no era... Bertolt Brecht, eso fue de Brecht. Y yo me quedé tranquilo. El de nada humano es ajeno. Nada humano me... Terencio. No, Bertolt Brecht, sí, famoso de esa tríada. Nada humano de Terencio. Vinieron a buscar a los nazis, vinieron a buscar a los comunistas, pues vinieron a buscar a los judíos y yo me quedé tranquilo porque no era judío. Después vinieron a buscar a los cristianos y yo me quedé tranquilo, a los católicos y yo me quedé tranquilo porque yo era protestante. Me vinieron a buscar a mí y ya no había nadie que protestara. Yo creo que eso no es de Brecht. Eso es de un autor, es de un escritor. Ahorita me acuerdo el nombre. Me acuerdo el nombre. Buenos días. Sí, buenos días. Diga usted. Bueno, yo quiero saber la posverdad de la Z. Supuestamente es la emisora del pueblo y todo lo hace por el pueblo. Pero no pone una cuota a la publicidad que sabe que daña al pueblo. ¿No le puede poner una cuota al gobierno, por ejemplo? Gracias. Mire, tú sabes que yo... No. Es que la verdad es tan verdad de que ella habló aquí en la Z. Entonces, señor. El hecho de que ella se haya expresado en la Z está bien. De esa inconformidad. De esa inconformidad ya la hace Ya a ella estar en parte. un episodio abierto. Que hayan personajes que quieran hacer su verdad de otra forma es problema de ellos. Pero la receta médica de la Z, cuando la Z llega a las 11 de la mañana, todos los días, hasta las 12:30, aquí están abiertos los micrófonos y punto, están abiertos. Punto, sí. Así mismo. Señor. Yo meto la mano por la receta médica y por Entre Adultos. Son los programas a los que yo tengo control. Y aquí nunca me han controlado. Bueno, un chinchín a veces. Buenos días, receta médica. Buenos días, doctores. Diga usted. Programa. Yo lo que creo es que la gran verdad es que Abinader va a romper con todo eso. No importa lo que compren y las mentiras que hablen. Miren, ya aceptamos eso, pero no quiero que se convierta en un foro político esto. Buen día. Díganos. Diga usted. Buenos días. Para mí es un placer comunicarme con ustedes. Gracias. Le habla una persona cristiana protestante. Y tengo 16 años escuchando la sed. Y acto que al principio le tenía una cosquillita. Pero escuchándolo y aprendiendo de él, lo tengo en mi vocabulario siempre, porque me ha enseñado bastante, aunque no tenga la creencia que yo tengo, porque mi verdad es Jesús.
por encima de cualquier otro concepto, me pueden decir, mira, este ser que creó los cielos y la tierra. Mira, no se ve, escucha No bien, se está quería escuchando escucharte bien. completamente. No se está Lo que yo escuchando sí te bien. puedo decir a ti es lo siguiente, y esta es verdad. Esta no es tu posverdad y tu creencia, porque tú dijiste, yo me convertí al cristianismo. El Dios, el Cristo de los católicos, el Cristo de los cristianos, no es de ustedes. Cristo es de todos. Y cada uno de nosotros tiene derecho a interpretar a Cristo como nos considere nuestra verdad. Yo soy quizá más cristiano que la mayoría de los protestantes. Y ustedes no tienen ningún derecho, partida de abusadores, de quitarme el Cristo en que yo creo. Porque yo no vaya a tal iglesia, de tal pastor en tal barrio que se cree que es el único que tiene la verdad de Cristo. Ustedes no se pueden robar a Cristo, ladrones. Ustedes son toda una partida de ladrones religiosos y se quieren robar al Cristo de todos. Ladrones. Son ladrones de Cristo. Como se lo quieren robar a través de los intelectuales y que es obligado a tener una sotana para creer en Cristo. El mismo Papa Francisco, que le queda grande a la mayoría de ustedes los católicos, lo dijo, me dio la razón a mí. Cristo es de todo el mundo, no de los religiosos, para que sepa. Buenos días, Receta Médica. Bueno, doctor, ¿por qué cuando están entrevistando a los políticos no hacen como usted, que le abren los micrófonos para que le hagan su preguntita de esas que saben hacerle en la Z? Gracias. Ok, gracias. No, lo que pasa es que los políticos, imagínense, si usted agarra a cualquier político, cualquiera, querido amigo, cualquiera, de cualquier nombre, nivel, nada, usted lo acaba con 3 preguntas cada uno. Claro, hay uno que se acaba más fácil que otro. Eso está claro, ¿verdad? No, yo lo pongo claro, el tema de Cristo a la gente. Siempre quiere venir. No, porque usted, oye, como dice él, y es un amigo, pero yo lo cogí a él de ejemplo, pues yo no sé quién es. Aunque usted no esté de acuerdo con nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Serán ustedes los dueños de Cristo? Cristo es de todos. La verdad. Ahí viene el asunto de la La verdad. posverdad, claro que sí. Tú amas a tu Claro Cristo que también, Eladio, ¿verdad? A su forma. Él tiene Cristo. su forma y tiene su Cristo. Yo Buenos amo la días. verdad. Tú cállate, que tú eres ateo. Yo amo la verdad. Ateo, cállate. Buenas tardes, doctor. Ateo. Diga. ¿Aló? Diga usted. Bien, de acuerdo, doctor, con usted. Realmente así mismo es. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy, por ejemplo, católico, porque Sí. yo soy un sacerdote. Sin embargo, yo entiendo que el catolicismo tiene que ser amplio y dejar que cada cual entienda lo que tiene que entender. Y así debe ser el cristiano también. Por eso el mensaje es que no se debe ser así como esos cristianos que le quieren robar a Cristo. Y yo estoy con Cristo, pero yo doy oportunidades para que sea todo el mundo de Cristo. Así mismo es. Buenos días, Receta Médica. Sí, muy buenas tardes a todos. Diga usted. ¿Aló? Diga usted. Mire, la verdad mía es basado en la realidad que estamos viviendo. Ok. El penco, la fracción que le queda de Danilo del PLD que está partido en 2, esa gente están soñando, tienen que aterrizar y están basando su ganancia en eso de saturar al pueblo, lavar el cerebro, y el pueblo no coge eso. Ya lo que estamos es harto del penco y del PLD. No, pero espérate. Pueblo le va a pasar el rolo completo. Toda la oposición es el pueblo que no aguanta más. Pero la oposición no está. Y a esa altura es que estamos. O se dejan enterrar vivos o salimos a flote rescatando el cascarón vacío, lleno de inoperancia, lleno de ladrones. Espérate, pero es que tú, fíjate cómo tú estás manteniendo tu verdad. Eso es No tu de- verdad. esa es No, su claro, verdad, esa es su claro. verdad. Pero hay una verdad. ¿Cuál ¿Cuál es la evidencia de que la oposición está unida? Esa es la otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? Por ejemplo, salió la famosa encuesta que habla de que de verdad. Pero cuando tú ves la encuesta y buscas entre líneas, como hacemos los psiquiatras, los filósofos y los psicólogos, uno se da cuenta cuál es el interés detrás de la encuesta. El interés detrás de la encuesta
Aquí se puede decir claramente porque nosotros somos unos independientes y decimos lo que nos dé la gana. Así mismo es. ¿Tú sabes cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Héctor, ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sí, di la verdad. Tenemos Aquí invitados. decimos nosotros la Pues verdad. di la verdad.